Mis queridos amigos, es un gusto para mí darles la bienvenida a la serie que hemos iniciado desde hace ya varias semanas sobre el libro del Apocalipsis. El capítulo 19 del libro del Apocalipsis ahora será abierto ante los ojos de ustedes para su estudio. Amigos míos, permanezcan en sintonía, no se pierdan esta información de crucial importancia, ahora que se acerca el cumplimiento de lo que está descrito allí de antemano para nosotros. Los espero entonces a continuación en el programa El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos, una vez más, bienvenidos. Es un gusto para mí darles, como les dije, la bienvenida a esta serie sobre el libro del Apocalipsis. Amigos míos, estamos aquí estudiando de antemano las noticias, que serán ya titulares dentro de poco tiempo. Es de crucial importancia que tengamos esta advertencia que Dios nos ha permitido tener para que sepamos lo que ha de ocurrir y estemos advertidos. Es un testimonio que Dios escribió de antemano aquí para que supiéramos el desarrollo de los acontecimientos del tiempo del fin, que ya está a las puertas. Pues bien, mis queridos amigos, vamos a continuar en esta jornada que juntos hemos emprendido a lo largo del libro del Apocalipsis y hemos llegado finalmente al capítulo 19. Ya nos acercamos al fin de este libro y la perspectiva que se abre ante nuestros ojos es absolutamente asombrosa, mis queridos amigos. Realidades que tal vez ni ojo vio ni oído oyó, pero que están escritas aquí como un testimonio para los que tengan ojos para ver y oídos para oír. Los invito entonces, mis queridos amigos, a que traigan una Biblia, si tienen una Biblia en casa, y traigan papel y lápiz. Y vayan siguiendo ustedes los versículos tal como los vamos explicando aquí, porque la interpretación está en la misma Biblia. No estamos aquí utilizando interpretación de origen humano, amigos míos, sino lo que ya está consignado en este libro y que ustedes lo pueden verificar. Pues bien, amigos míos, vamos entonces a iniciar aquí el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Estén listos entonces y empezaremos a leer en el versículo 1. Dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Amigos míos, Dios va a empezar a intervenir en forma dramática en los asuntos del mundo. Y aquí, tal como yo les expliqué, a partir del capítulo 16, cuando lo estudiamos, se abrió un paréntesis en la secuencia de los hechos y empezamos a ver cómo se nos explicó algo acerca de esta institución que se describe en el capítulo 17, lo que consiste, lo que ha sido a lo largo de la historia y cómo va a ser destruida en el capítulo 18. Es como un paréntesis que Dios nos da para darnos información que necesitamos tener para comprender todo el conjunto del cuadro profético que Dios nos está mostrando aquí. Entonces, aquí por eso dice Juan, después de esto, después de la descripción del capítulo 17 y del capítulo 18 que ya estudiamos, entonces se hace la conexión con las plagas que estaban siendo derramadas en el capítulo 16. Tengan esto en cuenta, amigos míos, porque así entonces entendemos la secuencia de los sucesos, tal como Dios nos los va mostrando. Hay una serie de paréntesis en este libro, como se los he explicado a medida que los hemos hallado, y que nos ayudan a entender, como quien dice, partes de todo el conjunto que luego empieza a tomar forma ante nuestros ojos. Entonces, aquí estamos hablando de una intervención de Dios, salvación. Finalmente va a llegar y va a ser evidente la salvación de Dios cuando va a regresar a la tierra Jesucristo a establecer su reino sobre todo el mundo, tal como lo predijo Daniel en la visión que interpretó en el capítulo 2, dijo que una piedra llenaría toda la tierra, sería un monte que llenaría toda la tierra. Eso lo hemos explicado varias veces, mis queridos amigos. Son conceptos de fundamental importancia que se han perdido en la noche de los tiempos para muchos cristianos. Han perdido de vista lo que Jesucristo vino a predicar, y esta es parte esencial del Evangelio, que va a ser su establecimiento de un reino mundial aquí en la tierra. Pues, amigos míos, continuemos con el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
O sea que vamos a ver esto realizado, mis queridos amigos. O sea que los juicios de Dios son justos. Dios va a establecer un reino de justicia por primera vez en la historia humana, donde habrá paz, donde habrá prosperidad. Pero hay una crisis que tiene que, como los dolores de parto que dan comienzo a una nueva era, a un mundo nuevo. Y eso es lo que estamos describiendo aquí cuando estamos ya llegando a la cúspide de esta crisis, cuando la humanidad misma se va a oponer a la intervención de Dios, pero Dios tendrá que enseñarle con amor y con severidad, pero finalmente el ser humano aprenderá la lección, mis queridos amigos. Eso es lo que estamos tratando de explicar aquí. Y luego dice el versículo 3, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahora, es el humo el que sube por los siglos de los siglos. Es muy interesante entender algo aquí acerca de lo que se llama el fuego eterno. Para muchos, amigos míos, ha sido un concepto de que la gente o los que están recibiendo el castigo se van a quemar para siempre. Sin embargo, veamos un ejemplo que nos da la misma Biblia de lo que es el fuego eterno. El fuego eterno es lo que consume totalmente algo. Vean ustedes cuán interesante se describe esto en el libro de Judas. ¿Sabían ustedes? Hay una epístola de Judas. Los invito a que vayan allá, mis queridos amigos. El libro que está inmediatamente antes del principio del libro del Apocalipsis. Aquí en el libro de Judas se nos habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y tenemos aquí una interpretación de la misma Biblia, no una interpretación de nuestra imaginación, de lo que significa ese hecho de que el humo sube por los siglos de los siglos, o también lo que es el producto del fuego eterno, que es el castigo de Dios sobre estas instituciones de origen humano que van a ser totalmente consumidas, tal como lo estudiamos en el capítulo 18. Pero veamos algo muy interesante que quiero que ustedes tengan en cuenta, mis queridos amigos. Miren ustedes en la epístola de Judas, en el versículo 7 de la epístola de Judas, y van a ver ustedes algo muy interesante, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Dice, como Sodoma y Gomorra, repito, epístola de Judas, versículo 7. Apúntenlo, amigos míos, y léanlo ustedes mismos, y dejamos que la misma Biblia sea nuestra guía en el entendimiento de este libro que estamos estudiando. Luego dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, estamos hablando de fornicación espiritual y física, que es lo que caracteriza esta era en que nosotros vivimos, alejada de la obediencia a Dios. Y luego, ¿qué es lo que dice, amigos míos? Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, algunos dirán, bueno, el fuego eterno, entonces todavía se deben estar quemando. No, fueron totalmente consumidas. Eso es lo que significa. El fuego eterno es lo que Dios mandó de los cielos, que provino de Dios, pero las consumió totalmente. Y es un ejemplo de lo que esto significa en el lenguaje bíblico. Ahora, fueron reducidas a cenizas. Eso fue lo que el fuego eterno hizo. Todavía no se están quemando esas ciudades, amigos míos. Tengan en cuenta este concepto porque es muy importante. Ahora, dejemos que el apóstol Pedro lo interprete una vez más. Véanlo ustedes, amigos míos, como el apóstol Pedro nos lo dice en su segunda epístola. Veamos si encuentro donde dice que fueron reducidas a cenizas estas ciudades. Veámoslo en el versículo 6 del capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Les pido que apunten esto, amigos míos. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea que fueron reducidas a ceniza. Y Judas nos dice que fueron víctimas del castigo del fuego eterno. Ahora, el fuego eterno lo que hace es reducir las cosas a ceniza. Tengan en cuenta eso, amigos míos, porque es el mismo principio que estamos estudiando aquí. Y sigamos leyendo ahora el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Como les digo, muchas veces los conceptos que nosotros tenemos en la mente son nacidos de nuestra propia ideología, no de lo que dice la Biblia. Respetemos lo que la misma Biblia dice y así entendemos los conceptos que Dios quiere que tengamos claramente en nuestra mente. Pues bien, continuemos, mis queridos amigos, y decía
les decía en el versículo 4, capítulo 19, versículo 4 del libro del Apocalipsis, dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya, porque están viendo que el plan de Dios se está cumpliendo paso a paso, y adoran a Dios porque el consejo de Dios se lleva a cabo, amigos míos. Dios ha tenido paciencia con el ser humano durante unos 6,000 años de historia que tenemos en los registros y en los anales históricos, aproximadamente 6,000 años de historia humana. Amigos míos, estamos ya a punto de culminar esa era del gobierno humano, y por eso hay gloria y hay gozo en el cielo, porque está llegando el momento en que Dios finalmente va a intervenir y toda la maldad, el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, las injusticias que vemos hoy, amigos míos, van a cesar. Por eso hay gloria, por eso hay dicha, por eso hay alegría en el cielo, y por eso nosotros también debemos regocijarnos y entender lo que Dios está llevando a cabo. Sigamos el versículo 5. Y salió del trono otra voz que decía, versículo 5 del capítulo 19 del libro del Apocalipsis: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. O sea que hay mucho gozo, porque Dios va a intervenir, amigos míos. Y nosotros también debemos aprender esta lección. Por eso dijo Jesucristo en la oración que enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Venga tu reino. Tengan eso en cuenta, amigos míos. Por eso hay gozo, porque ya se está a punto, se está cumpliendo esa etapa del plan de Dios. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, que en la Biblia significa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es lo que significa. O sea que Dios ha rescatado gente de todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor Dios nuestro, Dios Todopoderoso, reina. ¿Sí ven ustedes? Porque Dios reina. Dios todavía no reina en este mundo, amigos míos. ¿Saben ustedes quién es el príncipe de la potestad del aire? El que ahora gobierna sobre las tinieblas de este mundo. La Biblia lo dice claramente. Son Satanás, el diablo y sus ángeles. Ellos van a ser quitados de en medio, amigos míos, y Dios va a intervenir y va a reinar. Ahora, ¿quieren ustedes que la misma Biblia se los diga? Mantengan la mano aquí por un momento y vayan a la epístola de los Efesios. Apunten esto si no tienen tiempo de ir allá, amigos míos. Epístola de los Efesios, capítulo 6, y ahí ven ustedes la respuesta de la misma Biblia. Dice, en el versículo 12, capítulo 6, versículo 12 de la epístola a los Efesios. Apunten esto para que vean ustedes, amigos míos, por qué razón hay tanto gozo en el cielo. Y se les dice a los siervos de Dios que se alegren y se regocijen, porque Dios reina, porque Dios va a intervenir, amigos míos, y el sistema actual va a ser quitado de en medio. Veanlo ustedes en el capítulo 6 y versículo 12 de la epístola a los Efesios. Y ahí tienen ustedes la respuesta claramente en su misma Biblia. Como les digo yo siempre a ustedes, amigos míos, busquemos la respuesta en la Biblia, no en nuestra propia imaginación. Respetemos la palabra de Dios. Dice aquí, capítulo 6, versículo 12 de la epístola a los Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, fíjense ustedes, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y recuerden ustedes también, mis queridos amigos, que en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo, le mostró los reinos del mundo y le dijo que a él le habían sido dados. O sea que los gobernadores del mundo, ellos no saben, no se dan cuenta, amigos míos, que están bajo la influencia de un ser invisible. Ellos, francamente, creo que no lo saben. La gran mayoría de ellos no lo saben, porque él es el que engaña al mundo entero. Acuérdense que hemos estudiado esto. Apocalipsis 12:9. En el capítulo 4, versículo 5 del Evangelio de Lucas. Vean ustedes, estamos dejando que la misma Biblia nos dé las respuestas, amigos míos. Lucas 4, versículo 6, dice, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oigan bien. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, noten algo muy interesante, Jesucristo no contradice lo que Satanás le dijo. O sea que es cierto que Él es el que va a ser quitado de en medio, Satanás el diablo, y no era todavía el tiempo en que Jesucristo viniera a instaurar su reino. Él vino primero a morir por los pecados y luego habría de venir a instaurar su reino y a quitar de en medio a Satanás y a los demonios que gobiernan las tinieblas de este mundo, amigos míos. Es la respuesta que la misma Biblia les está dando. Pues bien, amigos míos, continuemos entonces aquí dejando que la misma Biblia vaya ampliando estos conceptos que son de crucial importancia. Vayamos al versículo 7, volviendo al capítulo 19 del libro del Apocalipsis, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, ¿qué significa esto? Han llegado las bodas del Cordero. Vimos que Jesucristo primero vino como un Cordero a morir por los pecados del ser humano. Y los que se hayan arrepentido, los que hayan sido bautizados, los que hayan recibido el Espíritu Santo y hayan sido vencedores, van a reinar con Jesucristo. Y esos son los que son los verdaderos elegidos de Dios. La verdadera iglesia de Dios, amigos míos, que se ha estado formando desde el tiempo en que empezó a predicarse el Evangelio, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y todos los que han muerto en el Señor van a estar aquí, en esta cena de las bodas del Cordero, porque ellos son la esposa. Y va a haber una cena de celebración, mis queridos amigos. Ellos son los que van a estar en lo que hemos estudiado también en algunos capítulos anteriores, en la primera resurrección, cuando suena la séptima trompeta que estudiamos en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Aquí, como les digo, amigos míos, se acumula toda esta información de manera absolutamente asombrosa y Dios nos muestra la culminación de su plan. Y aquí está concentrada de forma maravillosa en este libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos míos, veamos también en el capítulo 6 del libro de los Efesios, donde se nos habla de que Jesucristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Veamos cómo lo dice claramente en el capítulo 6 y capítulo 5, versículo 25 de la epístola a los Efesios. Veamos este concepto de la iglesia como esposa de Cristo. O sea que la iglesia va a ser transformada por la resurrección. Van a tener un cuerpo espiritual, como lo dice el capítulo 15 del libro de la primera epístola a los Corintios. Amigos míos, hay tanto que decir sobre esto que es asombroso y no tenemos tiempo de explicarlo todo aquí. Pero únicamente entonces podrán ser uno con Jesucristo. Así como el hombre y la mujer habrían de ser una sola carne, cuando la iglesia se transforme en seres espirituales van a ser un solo espíritu con Jesucristo. Recuerden ustedes la oración de Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde decía, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. O sea que Dios quiere tener esa unidad y únicamente los que hayan crecido en carácter y se hayan reflejado ese carácter de Dios en sus vidas, podrán llegar a ser uno con Jesucristo en este acontecimiento absolutamente crucial al final de los tiempos, amigos míos. Capítulo 5 de la epístola a los Efesios, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y vean lo que dice aquí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que la misma relación que tiene el marido con la mujer es la que Jesucristo tiene con la iglesia. Aquí lo dice claramente la misma Biblia. Por eso es una lección muy grande para los maridos, para que traten a sus mujeres, así como Jesucristo trata a la iglesia. Es mucho lo que hay que decir sobre cada uno de estos puntos, amigos míos. Es todo un universo que se abre ante nuestros ojos. Y luego, ¿qué dice en el versículo 26? Para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea que Dios está preparando a la iglesia para que pueda reunirse con Él. Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. ¿Cuándo va a ser gloriosa? Cuando sea transformada de materia en espíritu, como lo dice claramente 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 2 y 1 Corintios 15, amigos míos. Este sería todo un estudio que tendríamos que hacer, pero les doy únicamente el panorama a ustedes, los que ya son conocedores de estas cosas que están escritas en la palabra de Dios.
dice que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí ven ustedes entonces, amigos míos, el paralelo. ¿Y por qué se habla aquí de las bodas del Cordero? Porque los que hayan sido entonces transformados en seres espirituales por medio de la resurrección van a ser uno con Cristo, van a estar al nivel de Él, pero Él será el hermano mayor entre muchos hermanos. Eso es lo que dice la epístola a los romanos también. El hermano mayor entre muchos hermanos, también el esposo y la esposa. Pues bien, amigos míos, sigamos leyendo en el versículo 7 una vez más. Dice, capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya vimos entonces la explicación en Efesios capítulo 5. Ahí vemos cómo la Biblia misma se va complementando, amigos míos, se va complementando. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es muy importante, amigos míos, que si alguien se dice cristiano, se refleje en su vida, por medio de sus acciones, lo que está en su mente. Porque si no hay fruto, es como el árbol que no produce fruto, es cortado, arrancado y echado al fuego. Por eso es de crucial importancia no solo decir Señor, Señor, como dijo Jesucristo, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso es tan importante la obediencia a Dios. Y por eso hay tanta gente engañada que cree que a Dios no hay que obedecerle, que solo hay que decir, creo en Jesús y eso basta. Sin embargo, Jesucristo mismo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? No se puede uno basar en un solo versículo, amigos míos. Hay que tener en cuenta todo el panorama de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se complementa a sí misma, no se contradice. Téngalo en cuenta, amigos míos. Por eso es importante, dice, que las acciones justas de los santos, eso es el lino fino y resplandeciente. O sea, que son personas que han producido fruto en sus vidas. Han manifestado el carácter de Dios reflejado en sus vidas. La ley de Dios escrita en su mente y en sus corazones. Muy importante tener esto en cuenta, amigos míos. Pues bien, sigamos aquí leyendo en el versículo 9. Capítulo 19 y versículo 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Y luego dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amigos míos, Dios dice que Él es el único que puede predecir exactamente lo que va a ocurrir en el libro de Isaías. Y esto que hemos estado estudiando nosotros, amigos míos, 19 capítulos del libro del Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo. El testimonio porque Él escribió por adelantado, lo inspiró aquí, las cosas que habrían de ocurrir al final de esta era de gobierno humano. Y ese es el testimonio que tenemos hoy, que ustedes están escuchando, como prueba de que Él es el Mesías, de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores que va a venir a la tierra a gobernarla, mis queridos amigos. Aquí tenemos el testimonio. Cuando veamos cumplidas todas las cosas que hemos estudiado en estos 19 capítulos del libro del Apocalipsis, amigos míos, creo que no habrá ninguna forma de contradecir este testimonio. Por eso el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Veamos el capítulo 19 y versículo 11. Capítulo 19, versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, muchos se han confundido creyendo que este caballo blanco es el mismo que se encuentra aquí en el libro del Apocalipsis, que también estudiamos al principio, mis queridos amigos. Ustedes recuerdan, en el capítulo 6, cuando se habla de los sellos, se habla de una serie de jinetes. Y nosotros estudiamos que el único que puede interpretar la identidad de esos jinetes es Jesucristo mismo. Pues bien, amigos míos, hay muchos falsos cristos. Y hay personas que no se han dado cuenta de que Jesucristo, en el capítulo 24 de Mateo, interpretó la identidad de los jinetes del Apocalipsis que se encuentran en el capítulo 6.
Y precisamente un falso Cristo en algo se parece al verdadero Cristo. Y aquí se parece en el hecho de que en el versículo, en el jinete número 1 que salió aquí en el capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y vi a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, el único que puede interpretar la identidad de este jinete es Jesucristo mismo, porque Él fue el que reveló el libro del Apocalipsis, y Él lo hace en el Evangelio de Mateo. Y eso ya lo estudiamos, amigos míos, y se los voy a aclarar la próxima semana para que continuemos estudiando aquí este jinete del caballo blanco del capítulo 19 y veamos la diferencia crucial y esencial que hay entre los dos.